la palabra de Dios, vamos a continuar con la serie Gálatas, Libertad en Cristo. Y el día de hoy vamos a ver el tema número 16. El título de esta enseñanza es Una vida dirigida por el Espíritu. Una vida dirigida por el Espíritu. Y vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25. Vamos a abarcar desde los versículos 22 hasta el versículo 26 de aquí, de este capítulo 5 de la epístola a los Gálatas. Tomemos el versículo 25 como base, Gálatas 5, 25. ¿Ya lo tiene? Dice así: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Déjenme hacer un breve repaso, ya que tuvimos un espacio, una interrupción en esta serie por el verano y otros temas, las visitas. La epístola a los Gálatas, la cual estamos estudiando versículo a versículo, presenta un cuadro de la vida en libertad. Ese es el título de la serie, de hecho, Libertad en Cristo. Y la epístola a los Gálatas nos presenta un cuadro de lo que es la vida en libertad. El hombre, y hablo en general, la raza humana, el hombre en general está cautivo. Aunque no lo sepa, aunque lo reconozca o no lo reconozca, el hombre está cautivo. Es cautivo del pecado. Es decir, el hombre peca porque es pecador. No se convierte en pecador cuando peca, sino que peca porque ya es pecador. Además de estar cautivo del pecado, es también cautivo del mundo. Satanás es el príncipe de la potestad del aire. La palabra le llama el príncipe de este siglo, de este mundo. Él gobierna este mundo. Le fue cedido temporalmente el gobierno de este mundo, pero también el hombre es cautivo de la filosofía del mundo, del sistema y la filosofía del mundo. En el capítulo 1 de Gálatas, capítulo o libro que estamos estudiando, carta que estamos estudiando, en el capítulo 1 dice así, dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, para rescatarnos ¿de qué? Del presente siglo malo. Ahí está la cautividad a la que estábamos nosotros, quienes estamos ahora en Cristo, a quienes estábamos o a la que estábamos antes de convertirnos, y dice conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. En este mismo versículo, aquí al final, estamos viendo que la voluntad de Dios es que el hombre, su criatura, su creación, sea rescatado y salga de esta cautividad en la que está, del presente siglo malo, del pecado. Y para esto el Señor dio a su propio Hijo. Vemos cómo el Señor plantea su voluntad. Él dice lo que quiere hacer, dice lo que no quiere hacer, y el Señor se mueve para hacerla. Y vemos cómo Él es un Dios de propósitos. No solamente dice, estaría padre, sería bonito salvar al hombre de la cautividad del pecado, de la cautividad de este siglo, y se quedara allí, como a veces nosotros somos. Pero Dios no. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque nuestro Dios es un Dios de propósitos, pero también no solo es un Dios de propósitos, sino es un Dios de acciones. Un Dios que toma la iniciativa. Y Él tomó la iniciativa, que es dar a su Hijo, y fue dar a su Hijo para rescatarnos de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del mundo y de la filosofía de este mundo. Quienes hemos recibido a Cristo, quienes hemos sido salvos, ¿cuántos aquí son salvos? Quienes hemos creído en Cristo recibimos libertad. Nosotros somos libres. Sin embargo, como seguimos en este mundo, seguimos todavía de alguna manera influenciados por este mundo, y seguimos también con un cuerpo de pecado, un cuerpo que se inclina de hecho hacia el pecado, y por lo tanto corremos el riesgo de volvernos a esclavizar. Somos libres, pero al estar influenciados por este mundo y con este cuerpo que se inclina hacia el pecado, estamos siempre en riesgo de volvernos a esclavizar. Por eso la palabra nos advierte una y otra vez. Si tú lees la Biblia y no encuentras advertencias, a lo mejor le estás leyendo mal, o estás leyendo alguna otra Biblia, porque la Biblia está llena de advertencias. Desde que Dios hablaba a su pueblo, al pueblo de Israel, les advertía y les decía, van a pasar por tal o cual pueblo. Bueno, cuando lleguen a ese pueblo, tengan cuidado y no adoren a los dioses que están en esos pueblos. Y así podemos ver cómo la Escritura está llena de advertencias. Y el Señor no solamente nos advierte una y otra vez, sino que también nos da la solución. Nos dice, no hagas esto, pero en cambio nos dice, haz esto. Y esta solución para guardarnos de la esclavitud, ¿sabes cuál es? Es la comunión con Dios. Es estar pegados como el pámpano
a la vid. El pámpano es ese tronco, o la vid es el tronco, y los pámpanos son las ramas, y están pegadas las ramas al tronco, y mientras que esas ramas estén pegadas al tronco, van a recibir vida, van a dar fruto, y ese fruto es para que otros lo disfruten. Y esto, mis hermanos, es una analogía de la comunión con Dios, de la cual nosotros vemos en Juan capítulo 15, todo ese capítulo 15. Y esta relación que nosotros tenemos con Dios, estoy haciendo un repaso y estoy tratando de recordarte. La relación que nosotros tenemos con Dios no es una relación de jefe a empleado o de empleado a jefe, ¿se entiende? O sea, cuando tú tienes un jefe, tratas de agradar a tu jefe las 8 horas que estás allí, ¿verdad? Pero sales de las 8 horas de tu trabajo y ya, no te da igual lo que le agrada o no le agrada a tu jefe. Tú dices, ya, yo recuerdo en trabajos que yo tenía, yo sí trataba de ser muy, digamos que estricto. Cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Pero fuera de horas de trabajo, el teléfono estaba apagado y mi jefe lo sabía. Y él estaba de acuerdo con eso, ¿no? Era un acuerdo en el que estábamos. ¿Por qué? Porque pues, es el tiempo de la familia, es el tiempo de la iglesia. Imagínense que yo estuviera dirigiendo la alabanza y mi jefe hablándome, ¿no? Y yo contestándole aquí con la guitarra y yo, sí, ahorita, no, o sea, es apagar el teléfono. Y yo era muy celoso de eso y siempre se los hacía saber a mis supervisores y a mis jefes. Y cuando veía a alguien, incluso algún compañero de trabajo, a veces mejor le sacaba la vuelta. No, ahorita no te quiero ver, porque me recuerdas del trabajo, no es hora de trabajo. Pero el punto es de que una relación de un empleado a un jefe es así, es temporal, se limita a ciertas cosas, se limita a un lugar, pero la relación que nosotros tenemos con Dios, la comunión que nosotros tenemos con Dios, es una comunión, escúchalo, de hijo a padre. Es diferente la relación que tienes con tu jefe en el trabajo a la que tienes con tu papá. Y si tienes una buena relación con tu padre, gloria a Dios. Pero el Señor nos llama a tener esta relación con Él por medio del Espíritu. Le llamamos Abba, le llamamos Padre, no jefe, sino Padre. El apóstol Pablo ha estado amonestando a los Gálatas, a estos creyentes de ahí de la región de Galacia. ¿Por qué? Porque ellos se habían dejado fascinar por perturbadores que les prometían algo, les prometían una religión ideal. Y mis hermanos, sigue siendo un riesgo que nosotros corremos. Nosotros, dice la palabra, que estamos completos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado y ahora nosotros somos libres, somos hijos de Dios. Pero siempre surgen por allí algunos perturbadores que te dicen, lo que tienes no vale. Hay algo más, hay algo nuevo. Hay una nueva revelación, hay un nuevo avivamiento, hay una nueva unción, no sé dónde, hay una erudición nueva, un conocimiento nuevo que se está dando por allá en X estado, en X país. Sin embargo, la palabra sigue diciendo que estamos completos en Cristo, que en cualquier lugar nosotros podemos acceder a esa comunión con Dios. ¿Te acuerdas el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana? Se pusieron a dialogar, el Señor Jesús iniciando esta conversación, y la mujer samaritana dijo, hablemos de religión, ¿ok? Y lo que ella sabía de religión era pleito, era un tema controversial, como a veces nos ocurre, y espero que cada vez nos ocurra menos. Vamos a hablar de las cosas de Dios. Ok, ¿la salvación se pierde o no se pierde? ¿Es bíblico que la mujer predique y que sea pastora? Y empezamos a sacar temas controversiales. Y la mujer samaritana, la cual, por cierto, tenía una vida oculta y por eso sacaba temas controversiales para ocultar esa vida que ella tenía, todos los maridos que había tenido, y el que tenía ahí en su casa pues no era su marido, sino que estaba en fornicación, así de esas, ¿no? Entonces sacan ese diálogo, y el diálogo que saca ella era, nuestros padres dicen que se debe de adorar en el monte Gerizim y ustedes dicen que en Jerusalén. Y el Señor Jesús no se mete en esa discusión, se va a lo que el Señor le interesa. Al Señor no le interesan discusiones teológicas y cosas inútiles, no. Él se va al corazón. Pero dijo el Señor algo muy importante, dijo, la hora viene, y ahora ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en un templo, nada más, no en un monte, sino en cualquier lugar, porque el Señor no está limitado a un templo, aunque se manifiesta de una manera especial cuando su pueblo se reúne. Y como dije, estos fascinadores que habían llegado allí a la región de Galacia, estos perturbadores, les prometían algo. Esto que ellos les prometían, esta religión que ellos les prometían, tenía un propósito principal y era agradar a los hombres. Qué padre, ¿no? Ser cristiano y que seas aceptado por todos. O sea, se escucha bien, pero en la práctica no es así.
Jesús dijo, si al padre, al señor de la casa llamaron Belcebú, pues a ustedes, ¿qué se pueden esperar? Y vas a la Biblia y lees a los profetas y te das cuenta que, a Isaías cómo le fue, a Jeremías cómo le fue, a Jonás cómo le fue, y así te puedes ir yendo con cada hombre de Dios y te das cuenta que lo último que recibieron fue el aplauso, la aprobación, la aceptación de aquellos quienes no conocen a Dios. Y esto era lo que ellos prometían, los perturbadores. Sí se puede ser cristiano, sí se puede agradar a Dios y agradar a los hombres. Ellos venían de un contexto gentil, nada que ver con el judaísmo. Y como gentiles, ellos tenían no solo el derecho, no era la preferencia, no era su devoción, sino era una obligación. Y era esta, adorar ídolos. Ellos tenían que adorar a los ídolos y si no se metían en problemas. Pero los judíos estaban políticamente exentos de adorar a ídolos siempre y cuando demostraran que eran judíos. Así que estos perturbadores prometían aceptación, cero conflicto, siempre y cuando mezclaran el judaísmo con cristianismo. Por otro lado, esta religión que ellos prometían, una religión ideal, les prometía una espiritualidad superior. O sea, nosotros somos superiores. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos persiguen, porque nosotros no padecemos, porque nosotros paramos de sufrir. Es más, ni nos enfermamos. Hay pastores por ahí que cuando se enferman no quieren que nadie se entere porque se sienten Superman y quieren que los vean como Superman. Pero mis hermanos, nosotros también enfermamos. Pablo dijo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo, yo también me enfermo. Y él tenía un aguijón en su carne que venía y le abofeteaba y era un padecimiento que él tenía a causa de una enfermedad en los ojos, creen muchos estudiosos. Y ahora esta religión que ellos presentaban, los perturbadores, los guiaba no a depender de la gracia de Dios. Toda doctrina bíblica debe de guiar al creyente a depender de la gracia de Dios. Incluso al no creyente debe de guiarlo a depender de la gracia de Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Así que todo es por gracia y toda doctrina bíblica debe de guiarnos a depender no de un hombre, no de una denominación, no de una iglesia. Si tú sales de esta iglesia te va a ir mal. Te van a caer todas las maldiciones y tus hijos y los hijos de tus hijos. Y hay pastores que se expresan así cuando nada que ver. Hay muchas otras iglesias. Dice un pastor que conozco, dice, hay vida fuera de casa de oración también. Claro, somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo. No sé si somos una mano, un pie, no sé qué somos, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Y hablo nosotros como iglesia local y como casa de oración. Pero estos perturbadores entonces los llevaban a depender de ellos mismos, los llevaban a depender de estos falsos apóstoles. Una doctrina podrida genera vidas podridas. ¿Se entiende, no? Una doctrina que está corrupta genera vidas corruptas. Simplemente porque carece del poder del Espíritu. Nosotros los creyentes tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo, si tú revisas su operación a través de la Escritura, es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 2, y fíjate cómo se manifestó con poder y cómo cada vez que el Espíritu Santo se manifestaba con poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación y ese Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos, piénsalo, ¿se requiere poder para eso o no? Sí. Es el mismo que nos resucitó a nosotros espiritualmente. Así que una vida podrida es producto de una doctrina podrida porque carece del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vivifica, trae vida. Y las evidencias de esta distorsión del Evangelio que presentaban estos perturbadores se hacían notar. Vámonos metiendo al tema. Comienza diciendo, manifiestas son las obras de la carne. En la enseñanza que vimos anteriormente. En esos versículos anteriores, Pablo describió cómo lucía una vida autónoma, una vida que es ley para sí misma, una vida separada de la gracia de Dios. Y a eso le llamó Pablo las obras de la carne, obras, muchas obras. Y notemos que es posible que un creyente, un genuino creyente, incurra en todo eso que está en los versículos 19 al 21. Todas, adulterio, fornicación, es posible y tú puedes conocer algún creyente que cayó en adulterio, algún creyente que cayó en fornicación,
etcétera. Y toda esa lista que está allí, si no, ¿para qué es la advertencia? Pablo está haciendo esta advertencia a creyentes, no a incrédulos. El incrédulo le da vuelo a la hilacha, ¿no? Y habla de estas obras de la carne. Y de hecho, incluso el apóstol Pablo a los corintios, a otra iglesia, a otro grupo de iglesias, les llamó cristianos carnales. Aquellos quienes se dejan guiar por sus emociones, por sus pasiones, que están demasiado inmersos en este siglo, en este mundo. Y el entorno de un cristiano carnal, mi hermano, mi hermana, es un caos. Un cristiano que lleva 20 años de cristiano y que no está en comunión con Dios, simplemente cumple y ve a Dios como patrón, no como padre, sino como patrón con el que cumple. Ya, domingo, check. Viernes, pues Señor, voy a ir el viernes, pero me vas a cumplir mis sueños. Y ven, eso es que con verlo como un patrón. Señor, si voy viernes y domingo, ¿qué me vas a dar? ¿Un aumento? ¿Overtime? ¿Qué me vas a dar? Eso es ver a Dios como patrón, no como padre. Y podemos ver entonces cómo la vida de un cristiano así, carnal, es un caos, es un desastre. Se la pasa mordiendo a otros. Estoy en el contexto del mismo Gálatas 5, 19 al 21. Se la pasa mordiendo a otros. Se la pasa comiéndose a otros. Y lo que es peor, según el versículo 21 de Gálatas 5, no heredará el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo es vivir engañado. Vivir una religión vacía. Y sí, fuiste viernes y domingo esperando que Dios te aplaudiera o te diera un Grammy o te diera un aumento, un Oscar, no sé, un aplauso. Y te la pasaste así, pero en tu carne, comiéndote a otros, mordiendo a otros, una vida de pecado oculto. Y llegar delante de la presencia de Dios, como dijo el Señor Jesús al final del Sermón del Monte, y llegar, Señor, en tu nombre fui los viernes, en tu nombre fui los domingos, en tu nombre hasta serví, en tu nombre, no, olvídate. Y el Señor les responderá, nunca os conocí. Es que yo no me manejo en el tema patrón a empleado, no, yo no me manejo en eso. Eso déjalo para las religiones paganas y todo este tipo de cosas. Yo vine a establecer o a restablecer una relación entre el Padre y el hombre, y yo soy ese camino. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, inicuos, son ley para sí mismo, jamás se sujetaron a lo que yo dije en mi palabra. Ustedes crearon sus métodos, ustedes crearon sus religioncitas. Así que esta porción que empezamos a ver ahora es un contraste. ¿Se entiende lo que es un contraste? Es lo opuesto, negro y blanco. Es un contraste entre las obras de la carne, todo lo que vimos en la enseñanza anterior a esta, y el fruto del Espíritu. Es el contraste entre una vida autónoma, o sea, el que dice yo sigo a Dios a mi manera, ¿sí? Una vida autónoma y una vida que se deja dirigir por el Espíritu Santo. Una vida que dice yo sigo a Dios pero como Él me diga. Mi manera pues, sale sobrando, se va a la basura. ¿Cómo dices tú, Señor, que te busque? ¿Cómo dices tú, que guíe a mi esposa, que guíe a mis hijos, que me conduzca en mi trabajo, etcétera? Es un contraste. Para Dios, mis hermanos, acuérdate que estamos hablando de libertad. Comencé hablando de libertad en esta introducción, repaso. Para Dios la libertad es dejarse gobernar. Libertad es dejarse guiar por su Espíritu Santo. Y en la descripción del fruto del Espíritu vamos a notar aquí una división. Aquí vimos ya recientemente una serie del fruto del Espíritu, vimos uno por uno cada uno de esos elementos del fruto. Ahora te lo voy a presentar desde otra perspectiva, en una sola enseñanza. Es un desafío para mí. Y lo dividimos en tres partes. Está primero lo interno, esto es de qué se llena el creyente. Luego está lo externo, cómo se relaciona el creyente con otros. Eso es la otra parte, lo interno, lo externo. Y lo circunstancial, es cómo reacciona el creyente ante circunstancias adversas. Es lo que vamos a ver ahora. Leemos Gálatas 5, 22. ¿Ya lo tiene? Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Ese más es un pero. Es el contraste que te digo entre la vida caótica de la carne, la vida autónoma, el yo sigo a Dios a mi manera, etcétera. Y está el contraste, el fruto del Espíritu, y comienza con amor. Esta palabra amor, ágape, en el griego original,
es la base de la fe cristiana. Pudiéramos hacer toda una serie acerca del amor. Es la base de la fe cristiana. Por amor, Dios dio a su Hijo unigénito para perdonar el pecado del mundo y mayormente de los que creen. Fue por amor. Amor es el atributo que describe a Dios. Dice Juan en su primera carta 4:8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tú te lo sabes de memoria. Según Romanos 5:5, uno de mis versículos favoritos, el amor de Dios fue derramado, ¿sí? O sea, como si yo tomara esta botella de agua, la voy a tapar bien para no hacer el oso aquí, fue derramado en nuestros corazones, en el corazón de los creyentes por el Espíritu Santo. Y no solo la forma de amar de Dios fue depositada en nosotros, no solo esa manera de amar, sino Dios mismo habita en nosotros. Dice su palabra que somos templo del Espíritu Santo, así que el amor, Dios mismo mora en nosotros. Ahora, los incrédulos, los no creyentes, no son dirigidos por el Espíritu. No pueden ser dirigidos por el Espíritu Santo. No son capaces. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no habita en ellos. Por lo tanto, no pueden oír su voz para ser dirigidos por Él. Es como una computadora. No sé cuántos saben aquí de computadora, pero esto es clase de computación nivel súper básico. Tú tienes la computadora ahí o el dispositivo, y si no le instalas el programa o la aplicación para cierta tarea, la computadora no va a funcionar. Si yo tengo ese dispositivo, pero por más bueno que sea y nuevo que sea, no tengo una aplicación para editar fotografía, por ejemplo, no voy a poder editar fotografía. Lo que entra al dispositivo es lo que sale, y es cómo se maneja. Aunque sea un dispositivo de calidad, si no tiene la aplicación o el software instalado, no me va a dar ese resultado, no va a cumplir con ese objetivo. Por esto, el amor es esencial. Es un elemento interno de una vida dirigida por el Espíritu Santo. Es esencial, como lo que dirige a alguien quien vive por el Espíritu. Continúo y dice más: el fruto del Espíritu es amor. Luego dice gozo. El gozo también es algo externo. Estamos en esta sección ¿verdad? Interno, pero el gozo es algo que se manifiesta afuera, pero que fluye desde el interior, fluye desde adentro. El gozo que proviene del Espíritu no depende de las circunstancias, o sea, se ve. Tú puedes ver quién tiene gozo, ¿verdad que sí? O sea, tú puedes ver esta persona y está así y te dice: estoy lleno de gozo. Ay, pues díselo a tu cara, brother, ¿no? O sea, el gozo se ve, pero fluye desde dentro. No depende de las circunstancias, sino depende de Dios mismo. Y cuando hablo de Dios, por supuesto me refiero a Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Las tres personas de la divinidad moran en nosotros, los creyentes. Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Fíjate cómo aquí en Juan 15:11, lo debes de ver ahí atrás, el Señor Jesús está hablando de propósito. Cuando vemos la palabra para, nos indica propósito. Y el Señor Jesús está diciendo: para que mi gozo sea cumplido, yo les he hablado palabras. Así que si tú no tienes gozo, creyente, estoy hablando de quienes tenemos al Espíritu Santo, si tú no tienes gozo, hay que ir a las palabras de Cristo. Porque las palabras de Cristo producen gozo en nosotros. Y dice el Señor Jesús, Él dice: mi gozo será cumplido en ustedes cuando ustedes van a mis palabras. Cuando yo veo las circunstancias, el gozo puede que se apague. Pero cuando, a pesar de las circunstancias, yo voy a lo dicho por el Señor Jesús, mi gozo se activa, se cumple y es un gozo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? En Juan 15:11 que estamos viendo, el Señor Jesús, como dije, habló de un gozo cumplido. Ahora, si revisamos el contexto, lo que Jesús dijo anteriormente, fíjate lo que dijo el Señor. Dijo: yo soy la vid verdadera, yo soy la fuente verdadera de gozo. Les dijo: permanezcan en mí, permanezcan pegados a mí. Les dijo: permanezcan en mis palabras. Y así es como se cumple el gozo del creyente en nosotros. Una vida dirigida por el Espíritu está constantemente gozándose en las sanas palabras del Señor Jesús. Medita en sus palabras, las atesora en su corazón. Así que si tú ves un creyente que está amargado, que no tiene gozo, es
porque no está escuchando las palabras del Señor Jesús. Y si las está escuchando, no está meditando en ellas, no las está atesorando, porque sus palabras producen gozo en nosotros. Continúo con el siguiente elemento, y es la paz. Al gozo, como podemos ver, le sigue la paz. Y esto también es algo interno y que a la vez es algo que describe a Dios. La paz es un atributo de Dios. En muchos versículos se describe a Dios como el Dios de paz. ¿Lo has oído? La paz ha llegado al mundo. Y Dios mismo con su paz, como vemos, mora en nosotros, mora en el creyente. ¿Para qué? ¿Para qué Dios mora en el creyente? Colosenses 3:15 lo responde, y con base en este elemento del fruto del Espíritu, que es la paz. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios, no cualquier paz, la paz de Dios gobierne, ¿te fijas? Dirija sus corazones. O sea, no es mi corazón me dirige a mí, sino no. La paz de Dios gobierna mi corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Porque claro, cuando tú recibes un regalo, te gozas, ¿no? Y agradeces. Gracias por este regalo. La paz que está dentro del creyente no depende de las circunstancias tampoco, así como el gozo. La paz de Dios es una paz santa, es separada de la paz que ofrece el mundo. Por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. Eso está en Juan 14, capítulo anterior. Esta paz está constantemente fluyendo en el creyente cuando nosotros permanecemos en Él. Cuando nosotros permanecemos en comunión con Él, esta paz fluye. Esto es lo interno. Ahora veamos la sección externa. Vemos esta siguiente sección de una vida dirigida por el Espíritu. Esta sección tiene que ver con la manera en la que interactuamos con otros. Ciertamente, nuestra comunión es con Dios y es una comunión íntima, es una comunión personal. Yo no dependo de la comunión con Dios de mi esposa. No sé si me explico. Ella tiene su comunión con Dios, ella tiene su tiempo de meditación, de lectura, de oración con Dios. Yo tengo la mía, tenemos una juntos, pero cada uno tiene su comunión íntima y personal. Pero también, mis hermanos, el Señor nos llama, si vamos a su palabra, y digo, yo tengo comunión con Dios en su palabra. Okay. Abro su palabra y su palabra me indica que he de tener comunión con los suyos. Jesús oró al Padre y le dijo, Señor, que donde yo estoy, que ellos también estén. Ese es el deseo del Señor Jesús. El Señor Jesús desea que estemos juntos y que estemos pegados a Él, unos con otros y con Él también. La división, el aislamiento no está asociado con el Espíritu Santo. Nunca vas a ver al Espíritu Santo guiando al creyente a la división. Al contrario, vas a ver siempre que la división, que el aislamiento siempre tiene que ver con el adversario de Dios, con lo que no tiene que ver con el Señor Jesús. Es algo que proviene de la carne. La idea de Dios siempre ha sido colectividad, siempre. Desde el principio en Génesis, ¿qué dijo el Señor cuando creó a Adán? Dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, Dios mismo lo dice. O sea, no es la voluntad de Dios el aislamiento, sino Él siempre ha tenido en su mente una colectividad. Él siempre ha tenido en su mente a un pueblo, el pueblo de Dios. Siempre ha tenido en su mente un cuerpo que está formado de muchos miembros, una familia y otras analogías que nos hablan de colectividad. Así que nos guste o no nos guste, vamos a tener que interactuar con otros creyentes. A lo mejor tú dices, no, es que yo no soy de mucha gente. Pues entonces búscate otro Dios, brother. Porque el Dios de la Biblia piensa en colectividad. Él mismo, si te fijas, es 3 personas. Un solo Dios en 3 personas. Es una colectividad. Así que decir, bueno, es que yo soy, hay que hacer a un lado todo eso. ¿Qué es lo que dice la palabra? Nos guste o no nos guste, vamos a tener que interactuar con otros creyentes y también con los que no son creyentes. O sea, estamos, nos guste o no nos guste, en colectividad. Continúo y veamos esta sección que tiene que ver con lo externo. Dice, más el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, lo vimos, y ahora viene la paciencia.
¿cómo yo manifiesto la paciencia estando solo? No, yo soy bien paciente conmigo mismo, súper paciente. Cuando se me olvidan las llaves, soy bien paciente, no me enojo conmigo. Voy y las busco, todo bien, y seguido se me olvidan. Pero cuando se le olvida a mi esposa, ahí es en donde hay que ejercitar, manifestar este elemento que es la paciencia. Paciencia proviene del griego hupomone y es permanecer bajo, es resistir, es perseverar, es tolerar, es también longanimidad. Esta palabra es paciencia, pero extendida. Eso es una resistencia activa a la oposición. Está la oposición, pero yo resisto. No es me resigno. No sé si me explico. Viene el río con fuerza y la paciencia me habla de permanecer activamente. Tengo que tener mis músculos comprimidos y estar haciendo fuerza. No es, pues voy a ser paciente, me voy a aflojar el cuerpo, me dejo llevar y entonces la corriente me arrastra. No es resignación, es estar resistiendo, tolerando. En nuestra interacción con otras personas tenemos la oportunidad, bendición de manifestar la paciencia. Pero mira, te voy a poner un ejemplo que te va a ser súper claro, porque a lo mejor antes de venir para acá fuiste a comer a algún restaurante o vas a ir saliendo de aquí. ¿Has visto a los meseros que a veces llegan a una mesa y les dice, ¿están listos para ordenar? Y la gente dice, sí, estamos listos, tenemos mucha hambre. Ok, listo. ¿Qué van a querer? No, pide tú. Y el otro, yo, y el mesero aquí, ¿no? No, mejor tú. Bueno, ok, yo, y ahí se requiere paciencia, ¿no? O sea, el mesero tiene que ser paciente. Porque si dice, oiga, pues ¿qué le pasa, señor? Pónganse de acuerdo, me están diciendo que ya están listos, ¿no? Sáquense por un tubo, ¿no? Y se va. O sea, ¿qué le va a pasar a ese mesero? Si es un buen restaurante, de patitas a la calle, lo corren. O sea, el mesero está siendo paciente con esta mesa llena de indecisos y volubles. Está siendo paciente porque si no pierde su trabajo, ¿sí? De esa paciencia no estamos hablando. Estamos hablando de la paciencia que proviene del Espíritu, la cual fluye desde el interior, fluye desde nosotros. No es la paciencia que tienes tú con tus clientes en tu trabajo. Luego llegas a tu casa y cero paciencia, ¿se entiende? Y hay esposas que les dicen a sus esposos, ojalá fueras así de paciente con tus hijos como lo eres con tus clientes. Y si no puede decir amén, diga, oh, amén. Pero no estoy hablando de esa paciencia, sino de la que fluye desde el interior. ¿Quién está en el interior del creyente? El Dios de la paciencia, el Dios de la consolación, según Romanos 15:5, así le llama, el Dios de la paciencia. El Espíritu Santo dirige al creyente a permanecer, a estar allí. ¿Cuándo? Cuando la carne, o sea, esa parte interior de nosotros, nos dice, huye. ¿Alguna vez has pensado eso? Mamá, cuando ves todo el tiradero en tu casa, cuando ves que tus hijos no te obedecen, etcétera, y tienes muchos problemas en tu familia, hay una parte que te dice, sal corriendo, huye. Te dice que permanezcas en el matrimonio cuando hay ofensas y estás por dentro, yo sí lo dejo, este cocodrilo, ¿no? Te dice, huye tu carne, pero el Espíritu Santo te guía a permanecer. El Espíritu Santo guía al creyente a permanecer en la iglesia cuando su corazoncito le hace sentir que nadie te quiere, nadie me quiere. Y la carne le dice, huye, porque ahí no te valoran, huye, porque ahí nadie te quiere. Pero el Espíritu guía al creyente a permanecer. El creyente que está permaneciendo en las palabras de Cristo practica lo que dice Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, y dice, y en amor, no así porque, pues ya que, tengo que soportar. No, de buen modo, decía mi mamá. Rapidito y de buen modo, decía mi mamá, era su dicho. Continuamos con el siguiente elemento. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad.
Esta característica externa del fruto del Espíritu en el creyente, la cual es benignidad, en el original es la palabra crestotes y significa disposición de corazón. O sea, la anterior nos hablaba de permanecer allí, pero esta nos habla de una disposición de corazón, una bondad, pero que se manifiesta en hechos. Mientras que soy paciente y firme, manifiesto acciones. Nos habla de amabilidad, gentileza, dulzura, cortesía. Por eso decía que de buen modo, paciente pero de buen modo. Y si lo estamos notando, va subiendo de nivel. O sea, si tú estás en el nivel permanezco, o sea, estás acá, pero luego viene la benignidad, que es algo que nos habla de gentileza, de una buena actitud. No es posible manifestar esta guía del Espíritu Santo en aislamiento. Si tú estás aislado, separado del cuerpo de Cristo, del cuerpo de creyentes, no vas a poder manifestar la benignidad. No vas a poder manifestar este elemento del fruto del Espíritu que está en nosotros. La única forma de manifestar benignidad es permaneciendo allí con esos que no te valoran, allí con esos que, ay, el hermano no me saludó. Bueno, pues ahí manifiesta la bondad. Es estando en fellowship, en compañerismo con otros creyentes. Hace un tiempo, ya tiene rato, una persona me dijo, como con un tono así mala onda, me dijo, pues yo sigo aquí en la iglesia porque Dios me dijo que me quede. Así, o sea, por mí fuera yo me voy, pero Dios me dijo que me quede, así que pues aquí me quedo. Así con esa actitud, ¿no? Y la actitud de esta persona, su interacción con otras personas alrededor, era cero amable con los demás. Cero amable con los demás. No saludaba a nadie. Es más, a algunos hasta les volteaba la cara. A veces era grosera esta persona con los demás hermanos. Y mira, yo no soy quien para cuestionar lo que alguien haya oído de Dios. O sea, yo no dudo que Dios le haya dicho, particularmente a esta persona, que se quedara en la iglesia. No lo dudo. Lo que sí dudo es que haya sido el Espíritu el cual le estaba guiando para llevar a cabo, para la manera en la que estaba llevando a cabo esta instrucción. Porque si el Espíritu, si el Señor le había dicho que se quedara, pues lo iba a hacer con el fruto del Espíritu, ¿no? O sea, de buen modo. Porque el Señor nos guía a hacer su voluntad a través de su carácter, del carácter de Cristo. Un carácter amable, un carácter gentil, un carácter cortés. En otras palabras, si esta persona iba a obedecer a Dios de esa manera, pues mejor que no lo hubiera obedecido, ¿no? Daba lo mismo, al final era el mismo resultado. Y pregúntame dónde está. No sé. No sé si Dios le dijo algo distinto o no sé. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos ustedes mismos, solitos, ahí en aislamiento, y córtense las venas porque nadie los valora. No. Antes sed benignos unos con otros. No dice sean benignos con los que son benignos con ustedes. No, eso lo hacen los incrédulos, dijo el Señor. Sean benignos unos con otros, y eso incluye a quienes no te tratan como tú esperas que te tratarían. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Y para que haya perdón, ¿qué tiene que haber? A ver, no, me voy a regresar. Para que haya perdón, ¿qué tiene que haber? Una ofensa, por supuesto. Ay, entonces me van a ofender. Sí, claro. A lo mejor yo te ofendo, porque soy humano también. No de manera intencional, pero es posible que yo te ofenda. ¿Qué dice la palabra? Cuando yo te ofenda o algún hermano aquí te ofenda, Efesios 4:32, subráyalo ya en tu Biblia. Perdonándoos unos a otros, así como perdonan en tu rancho. Así como viste perdonar a tu mamá, a tu papá. Así como te perdonó tu marido. No. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el nivel de perdón que se espera. ¿Cuántos cristianos están aislados, privándose de la guía del Espíritu para ser benignos con sus imperfectos hermanos en la fe? Muchos están así. Y a menudo me encuentro personas que en la calle y en la plática, no, pues soy cristiano también. Ah, qué bien. ¿Y a qué iglesia vas? Es la primera pregunta, ¿no? O sea, eres cristiano. Hebreos 10 dice, no dejando de congregarse. O sea, es básico, hermano. O sea, no hay que ser muy ungido
para obedecer. Eso es lo primero, o sea, es lo primero. O sea, eres cristiano, te bautizas dentro de una congregación, tienes un pastor, es cristianismo nivel baby, es básico. Entonces uno pregunta, ¿no? ¿Y a qué iglesia vas? No, pues ya cuando agarran aire, ya dices, no, pues ya viene, ¿no? No, ahí viene, está maquinando, está loading, así. Una sarta de pretextos, una sarta de rollos que luego dices tú, órale. Dices tú, wow, no hay tiempo para que yo le cuente cosas que he oído que parecen una exageración. Y muchas de ellas tienen que ver con, es que me hicieron. Es que yo di mi vida, di mi dinero, di mis recursos y nunca me lo agradecieron y nunca lo valoraron. Y aquel me enseñó la lengua y el otro no me saludó y el otro. Ok. Entonces llegan a la conclusión de todos son unos hipócritas ahí en la iglesia. Entonces sale con los hipócritas del mundo. Porque en el mundo, entonces nadie es hipócrita en el mundo, ¿verdad? Todos son una chulada en el mundo. ¿Se te fija la incongruencia? ¿Y cuál es la causa de este aislamiento de creyentes genuinos? La causa es que no hay amor. La causa es que no hay paz, no hay gozo en su interior. Entonces, ¿qué puede ofrecer? ¿Qué puedes ofrecer si no estás conectado a la fuente del amor, del gozo, de la paz? No hay nada que ofrecer. Continúo con el último elemento y es la bondad, el último elemento de esta sección, que es la sección externa. Esta siguiente manifestación de una vida dirigida por el Espíritu es bondad y significa la cualidad moral que se describe mediante el adjetivo agathos. Es un deseo caracterizado por bondad. Es un deseo por hacer el bien a otros. Fijas, ya va subiendo de nivel. Y es que la vida del creyente es así. Dice la palabra que la senda del justo, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va saliendo el sol y va saliendo hasta que ya está en todo su esplendor. Así es la vida del creyente. No podemos quedarnos toda la vida en el nivel paciencia. Aquí aguanto, aquí aguanto, aquí aguanto. No, vamos, aguanto, pero siendo benigno con otros. Y aquí nos habla de ser bondadoso. Ya es un deseo de hacerle el bien. No nada más de ser nice, sino de hacerle el bien a la otra persona. Bondad implica acciones ya más radicales. Es cuando escuchas, tal hermano tiene a su pariente enfermo y está enfermo él mismo, y es en donde no estás ahí, nomás aquí permanezco, no, ya abres tu entendimiento y dices, obvio, si el hermano no está trabajando, no está generando ingresos, porque ese es el nivel de nuestra iglesia. O sea, el nivel de nuestra iglesia somos personas que trabajamos, y si no trabajamos no comemos. Es así de simple. 2 semanas que no generamos y ya se nos desacomoda toda la economía, a la mayoría de nosotros, ¿no? Yo sé que hay sus honrosas excepciones. Entonces piensas y dices, pues mi hermano no está trabajando, no está generando impuestos, la enfermedad de su pariente implica gastos. ¿Qué crees que voy a hacer? Voy a escuchar a la voz del Espíritu, me voy a dejar guiar por el Espíritu para ir a mi cuenta de banco y no pagarle todos los gastos, pero sí disponer algo y hacerlo con generosidad. Eso es una acción radical. ¿Te fijas? Y eso no se practica en solitario, en el aislamiento. Eso es ser parte de un cuerpo. Y cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo también se duele. Y lo hacemos, y como lo hemos aprendido en los discipulados, de una manera que si puede ser anónima, mejor. Y si puede que, o si a veces tiene que enterarse la persona, ¿no? Pero si no se tiene que enterar todo el mundo, mejor todavía. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Es despojarse de algo para procurar el bien de otro. A lo mejor tú dices, ay pastor, es que yo no tengo mucho. Ok, ¿serías capaz de los $40 que te ibas a gastar con tu familia en McDonald's, que por cierto es pura comida chatarra, esos $40, irte a tu casa y comerte unos frijolitos y esos mismos $40 ofrendárselos al hermano? Y no voy a levantar ofrenda, hermanos. O sea, aquí estoy hablando de darle uno al otro. Por aquí no pasa nada. O sea, es directamente el uno al otro. Estamos hablando de procurar el bien de otro. Acciones radicales. El Señor no nos pide de lo que no tenemos. No, nosotros damos de lo recibido de su mano. Así como hemos recibido
bendecimos a otros. Esto es la bondad. Y el Señor Jesús lo ilustró por medio de una parábola que tú conoces, una parábola muy conocida, hasta en el mundo la conocen. Se conoce como la parábola del buen samaritano. No voy a ir a toda ella, pero tú te acuerdas. Al final de la parábola, el Señor preguntó: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? O sea, pasó un sacerdote, pasó de largo, pasó el levita, pasó de largo, nomás lo vio y dijo, ¿sí? Estoy ocupado, y se fue. El levita pasó y dijo, ya voy tarde, el sacerdote va adelante y me va a poner una regañada. Y después pasó el samaritano, y el Señor les pregunta, ¿quién fue el prójimo? O sea, ¿quién se puso al mismo nivel de la otra persona? De eso se trata, de eso está hablando el Señor. El sacerdote dijo, no, yo tengo mi labor, no me voy a contaminar con este, no sé si está muerto o ensangrentado, no me voy a contaminar. O sea, yo estoy acá arriba. El levita igual, pero el samaritano se puso al mismo nivel. Fue lo que hizo el Señor Jesús. Se hizo como uno de nosotros. Y estando en esa condición de siervo, se hizo obediente, dio su vida por nosotros. Y eso fue lo que hizo. Y respondió a aquellos quienes le preguntaron al Señor Jesús, el que usó de misericordia con él. Ese fue el prójimo del otro, el que le ayudó, el samaritano, el que usó de misericordia. Y el Señor Jesús le dijo, ok, ya tienes la teoría, muy bien, ahora ve y haz tú lo mismo. Y sigue diciendo lo mismo el Señor, ve y haz tú lo mismo. ¿Has recibido misericordia de Dios? ¿Has recibido favor de Dios? Yo la he recibido. Y voy aquí a la palabra y me dice, ve y haz tú lo mismo. Y mis hermanos, hay muchas oportunidades, cuando estamos integrados dentro del cuerpo de Cristo, muchas oportunidades para usar de misericordia con otros hermanos. Y yo me gozo de hacerlo, y espero que de hacerlo y de ver que ustedes lo hacen. Y es mi oración que cada vez tengamos que hacer la invitación menos, que ya en automático nuestra iglesia, o sea, la iglesia que yo dirijo, que yo pastoreo junto con los demás pastores acá, que podamos ser una iglesia generosa, que no nos tengan que decir, el hermano está pidiendo oración por tal, vamos todos a mandarle una ofrenda, o los que puedan, mándenle una ofrenda, que ya en automático, sin que nos digan, podamos hacerlo. Que cuando sepamos, viene un pastor a predicarnos, sí, hermanos, hay un presupuesto designado para que la iglesia, de lo que todos aquí ofrendamos y diezmamos, le demos una ofrenda a cada pastor que viene, pero no queremos quedarnos allí. Si el Señor le pone a usted en su corazón y sabe que viene y tiene usted algo, dice la palabra, no estoy diciendo nada fuera de la palabra, dice, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda buena dádiva, de toda generosidad, aquel quien le enseña. Eso lo dice la palabra. Entonces, es mi oración que automáticamente, sin que le digamos, cuando usted vea que viene un predicador, un pastor de otro lugar, sabiendo que nosotros le damos algo, de todas maneras, usted le dé algo aparte. Vaya directamente con él y lo que el Señor le diga. Y escucha esto, aunque no debería ser la expectativa, es una promesa. Escucha esto, dice la palabra, el que recibe a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Muchos de ustedes, a lo mejor sin saberlo, están cosechando bendición material, económica, por haber hospedado, por haber sido generosos con algún varón de Dios. Y pudiera hablar mucho de esto, pero es solamente este punto de la misericordia. A lo mejor no le gusta, ok, regrese al primer punto de esta enseñanza. Amor, gozo, paz, lo que está dentro. Un buen termómetro para medir si nuestra vida está siendo dirigida por el Espíritu Santo es si estamos en comunión con otros creyentes, si estamos siendo pacientes con esos otros creyentes, si estamos siendo amables con esos otros creyentes y si estamos mostrándoles nuestro amor por medio de actos generosos. Vamos a la última sección de la vida dirigida por el Espíritu, y esta sección tiene que ver con cómo reacciona el creyente ante las circunstancias adversas. Estaba lo interno, lo externo en relación con otros, y ahora circunstancias adversas. Es ahí, en los momentos de prueba, en los momentos difíciles, cuando sale a relucir la llenura del Espíritu, cuando sale a relucir quién es quien nos está dirigiendo. Dice, después de mencionar la benignidad y la bondad, dice, el fruto del Espíritu es fe. Primero, en esta parte circunstancial, está la fe. Y la fe es un megatema en la Escritura.
por cuestión de tiempo, me voy a centrar en la fe como fiabilidad, en la fe como fidelidad. En el mundo, si tú observas, todavía existe gente fiel. Todavía hay gente fiel. Todavía hay gente en la que se puede confiar. Estoy hablando incluso en los no creyentes. Sin embargo, la fidelidad que produce la comunión con Dios, con este Dios fiel que tenemos, es una fidelidad estable. Es una fidelidad inamovible, la que fluye de Dios. Por ejemplo, los Gálatas estaban ante una circunstancia que requería fe. Era una circunstancia adversa. O sea, ¿tú no adoras ídolos? No, no adoro ídolos. Ah, entonces eres judío. A ver, muéstrame la circuncisión. No tengo circuncisión. Entonces, eso los metía en un problema. Era una circunstancia adversa. Corría riesgo su propia vida. O sea, no corría riesgo su trabajo. Corría riesgo su propia vida. ¿Qué harías tú? No me respondas. Pero en algo hemos de estar de acuerdo, y es que esta circunstancia requería fidelidad. Volverse a los rudimentos de hombres que ofrecían los perturbadores podría ahorrarles a ellos ese padecimiento, pero implicaba desechar a Cristo. Entonces es paro de sufrir y desecho a Cristo, o me abrazo de la gracia de Dios. Estaban entre dos, en una decisión que implicaba fidelidad. Y a ti y a mí, adultos, a los jóvenes, adolescentes, se nos presentan oportunidades en donde tenemos que decidir si agradamos a los hombres o si servimos a Cristo. Tenemos muchas circunstancias, oportunidades en las que decidimos una de estas dos. Y no estoy hablando únicamente de negar que somos cristianos. No se trata de eso. O sea, hoy nadie tiene ninguna consecuencia si dice soy cristiano, o si dice no soy cristiano, no le trae ningún beneficio. Estoy hablando de amoldarse a la manera de pensar del mundo, con tal de no perder algo. Es decir, yo quiero esto y me amoldo a lo que el mundo dice, a lo que el mundo hace, y no a lo que dice la palabra, con tal de no perder algo. Segunda de Timoteo 2:12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negáremos, ¿qué crees que va a pasar? Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, pero fiel a sus promesas, fiel también a sus advertencias y consecuencias. O sea, a veces limitamos la fidelidad. No, Dios es fiel y me va a dar todo lo que quiero. Sí. Lo bueno, las bendiciones y también las consecuencias, la disciplina, etcétera. Él es fiel, dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él dijo, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y lo va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? No es como nosotros, como papás. Te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar. Y nomás nunca llega el chanclazo, el varazo, el cinturonazo, lo que sea. Nunca llega, ahí nos quedamos. Eso es ser infieles. Ouch. Pero el Señor permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Una vida dirigida por el Espíritu Santo permanece fiel a la palabra. Aunque el mundo venga en contra, con sus ideologías, con sus filosofías, con todas las estrategias y todas las estratagemas que tiene el enemigo. Si no has escuchado la enseñanza que dio el pastor Irán allá en Guadalajara, escúchala, que habla acerca de la música. No es solo para músicos, es para todos los creyentes. Si no la has escuchado, escúchala. Y estamos nosotros, aparte de todo, influenciados por música. Y tú dices, mi hijo está escuchando música. Los que tienen hijos adolescentes. ¿Quién sabe qué dice? Porque no hablas inglés. Y la música está en inglés. Y resulta que la canción dice, I kissed a girl and I like it. Besé, está cantando una chica y dice, besé a una chica y me gustó. Por cierto, una canción de Katy Perry, una artista del mundo que era hija de pastor y que cantó alguna vez en una iglesia. Y ahora canta, besé a una chica y me gustó. Y te lo disfraza de una música bien bonita, bien padre, una melodía así, bien pegajosa. Y ya le están inyectando eso a nuestros hijos. Y nosotros en el Face, ¿verdad? Viendo Netflix. Todo bien. Hermanos, el mundo viene con sus ideologías. El mundo viene con sus filosofías. Pero una vida dirigida por el Espíritu Santo permanece fiel a la palabra. Esto es lo que dice la palabra.
Aunque el mundo lo acepte, lo vea como normal y lo aplauda, la palabra dice esto. Continúo con el siguiente elemento y es mansedumbre. Esta palabra es la palabra prautes en griego y es una disposición mansa. No se trata de debilidad. Soy manso igual a soy débil. No. Es soy fuerte, pero controlo esta fuerza. Tengo recursos, pero no los saco a relucir. La tengo bajo control. Ejemplo de esto fue el Señor Jesús, quien fue manso y humilde de corazón. Él, como dice la palabra, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Tú me das una y yo te doy dos. No, él no era así. Aunque él tenía el poder para hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Él tenía el poder y sigue teniendo el poder para hacerlo. Y hablo de cuando estuvo caminando por esta tierra. Fíjate lo que Jesús le dijo a Pedro. Cuando Pedro llegaron a arrestar a Jesús, Pedro saca su espada y le va a la yugular, ¿sí? a Malco. Entonces, ¿qué ocurre? Que Malco se mueve y le mocha nomás una oreja. Ahí está Pedro, el mocha orejas. ¿Sí? Y el Señor Jesús le dijo en Mateo 26:52, vuelve tu espada a su lugar. Guárdate tu espadita, brother. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. O sea, si tú andas con la espada en la mano, con esa misma te van a dar. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Ahí está el poder del Señor. Y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles. O sea, no tu espadilla chafa. El Señor, mi Padre me enviaría más de 12 legiones de ángeles para acabar con todos estos. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras? Ahí está el proceso, ¿te fijas? Ahí está el bosquejo. Está la situación, está mi espadita y está la espada del Espíritu. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Me guardo mi espadita, entiéndase, mis ideas, mis opiniones, lo que estudié, etcétera. Y está la espada del Espíritu. ¿Cómo entonces se cumplirían las Escrituras? De que es necesario que así se haga. Hay situaciones en nuestra vida en las que debemos de dejar que sea el Espíritu Santo que el que nos dirija, pero fíjate bien, pues en todo, pero que nos dirija en esto, para no responder, para poner la otra mejilla. Sí lo dijo el Señor Jesús, está allí. Habla de poner la otra mejilla. ¿Y cómo te lo explico? En griego, en totonaca, en lo que sea. Poner la otra mejilla es poner la otra mejilla. Es no defenderme, es quedarme allí. Continúo con el siguiente elemento y es la templanza. Este elemento que cierra la lista, la templanza, se traduce también como dominio propio. Tú lo has oído. En el antiguo mundo helenístico, templanza se refería al poder, al señorío que tiene uno sobre sí mismo. Y nosotros vivimos en una cultura que exalta el placer sobre todas las cosas. Exalta el placer. O sea, yo me doy placer, no importa que me haga daño. No importa que tenga que inyectarme en la panza insulina. No importa, pero es que está delicioso eso. Y esa es la cultura en la que vivimos. ¿Sabías que ya hay pastillas para prevenir el HIV, el VIH o SIDA? Sí las hay. Y las promueven por toda la ciudad. O sea, te tomas la píldora y puedes tener relaciones sin protección y no tienes riesgos de contraer esta enfermedad de transmisión sexual. O sea, vivimos en este mundo. Ese es el mundo en el que vivimos, el cual exalta el placer por sobre todas las cosas. Los dispositivos electrónicos, las redes sociales, de hecho están diseñadas para crear una dependencia. Un creyente guiado por el Espíritu es capaz de abstenerse de todo aquello que puede ser un peso en su caminar con Cristo. Pasa de ver lo malo y lo bueno, y pasa de lo bueno sacar lo mejor. Y pasa a decir, todo me es lícito. Eso lo dice un creyente maduro. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar de ninguna de estas cosas. Eso es madurez espiritual. No es ganar un debate de si la salvación se pierde o no se pierde. No, pero haz a un lado eso. Allá deja a los que se peleen. Si ya tienen años, no se ponen de acuerdo. Ya deja a los que se peleen. Pero ¿y tú? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con aquello que te está estorbando en tu caminar con Cristo?
El apóstol Pablo dijo a los Corintios en su primera carta, capítulo 9, versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, los corredores, deportistas, todos a la verdad corren, pero ¿cuántos se llevan el premio? ¿Nomás uno? Corran de tal manera que lo obtengan, que lo alcancen el premio. Todo el que lucha, pasa la analogía de un luchador grecorromano, de todo se abstiene. No se va a comer gorditas de chicharrón, ni pupusas de queso, ¿sí? De todo se abstiene. Bueno, ellos, los deportistas, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. No como a la aventura, no nomás voy corriendo. Y hay cristianos que nomás van corriendo así. ¿A dónde vas? ¿Quién sabe? Pero vamos. De esta manera peleo. Y se andan peleando con el espíritu de borrachera y con el espíritu de prostitución. Y se andan peleando con los espíritus y sacan la espadita y ay sí, toma. Y te ato y te desato. No como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. El problema soy yo. El problema está en mi corazón. De dentro salen. Y lo pongo en servidumbre. Esa lengua chismosa la pongo en servidumbre. O comunicativa, para no ofender a nadie, para que se oiga más light. La pongo en servidumbre y estoy. La pones en servidumbre. Y te lo tragas, el chismesazo que traías, ¿verdad? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Muchos cristianos chismosos fueron eliminados, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Porque luego nos centramos con, el borracho y con el valiente, no me gusta la lotería, ¿verdad? No, y nos vamos con esos, ¿no? Con los más escandalosos, pero como que no le ponemos mucha atención. El creyente que es dirigido por el Espíritu es capaz de distinguir entre lo malo y lo bueno, como dije, y de lo bueno saca lo mejor. El dominio propio manifiesta madurez espiritual. ¿Por qué? Porque coloca al creyente en el terreno de ya no pensar en sí mismo. ¿Sí lo ves? Ya no pienso en mí mismo, sino pienso en la edificación de los demás. Eso, mis hermanos, eso es vivir a Cristo. El mundo piensa en ¿qué? Mí, primero yo, luego yo y al último yo. Yo. O sea, si no ves por ti, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Pero nosotros, los seguidores de Cristo, tenemos a Cristo, por ejemplo, quien no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Quien pensó en nosotros y no en sí mismo. Si hubiera pensado en sí mismo, no viene, mis hermanos. No se hace hombre, no muere por nosotros, pero Él pensó en nosotros pecadores. No en, ay, qué bonito vivir por ellos. No. Pensó en nosotros pecadores y se dio a sí mismos. Y eso es ser guiado por el Espíritu, es pensar en los demás y no en mí mismo. Es primero el otro y luego el otro y luego el otro. Y yo estoy completo en Cristo, no me falta nada. Ay, no merezco un trato VIP preferencial. No mereces nada, merecí el infierno, pero por su gracia me sentó en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué más puedo pedir? Pienso en los demás. Y a eso y más nos guía el Espíritu. Todo esto, en lo que hemos meditado, no es una lista de cosas por cumplir, no, sino es una descripción del carácter de aquel que ha sido objeto del amor de Dios. Yo recibí el amor de Dios y así se ve mi carácter. Así se ve la vida de aquel quien ha sido receptor del amor de Dios. La imposición es algo superficial. O sea, cuando tú le impones a tu hijo, por ejemplo, no escuches música del mundo porque ya dijo el pastor. O sea, eso es imponer. Y el morrito, el chavito, se va a quedar así como que, bueno, y se va a andar escondiendo de ti. Y cuando vengas tú, va a quitar a BTS y va a poner a Chuy García. Tuya es la victoria. ¿Sí? Pero luego te vas y ya entonces va a poner a Bad Bunny o el que sea, ¿no? Y eso es la imposición. Pero cuando nosotros vamos al corazón, cuando nosotros creamos convicciones, y eso requiere tiempo. Imponer es, no lo hagas, pero crear convicciones requiere tiempo, requiere sentarme con ellos, requiere enseñarles al acostarse, al levantarse, en el camino y todo esto, enseñarlos y que sea en ellos una convicción de nuestros hijos y así con nosotros mismos. La convicción, el fruto, es algo natural. La convicción es algo profundo, es lo que brota de la semilla del Evangelio en nuestro corazón. El Evangelio sembrado en nosotros
produce convicciones, no ritualismos, convicciones. O sea, yo me congrego en primera instancia no porque soy el pastor. O sea, ay, sí, usted es el pastor. Bueno, sí, pero soy cristiano también. Y cuando estoy fuera, pues me congrego también. Si salgo de vacaciones y tengo la oportunidad, me congrego también, porque soy cristiano y porque la palabra lo dice. Pero no es en mí una imposición, sino que es una convicción que fluye desde la palabra. ¿Sí lo ves? Y eso nos ayuda a entender un poco por qué el pastor no anda atrás de mí cuando no vengo. Ay, pues ya llevo 2 reuniones y el pastor no me vino a buscar. Él debe de dejar a las 99 para ir por la que se perdió. No, cálmese, no confundas la gimnasia con la magnesia. Si tú necesitas que anden atrás de ti para puchándote, como decimos en Tex-Mex, para que vayas a la iglesia, entonces no es una convicción en ti. Necesitas ir al paso número 1 que hemos visto ahora. Es conectarte con el amor de Dios, tener esa comunión con Dios íntima, personal, en su palabra que te va a decir, congrégate. Clarito, congrégate, te va a decir. Si no te parece lo suficientemente práctico lo que hemos visto, permíteme terminar con la vida dirigida por el Espíritu en 3 puntos, y son los últimos versículos del 24 en adelante. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este texto está resaltando una realidad. Velo para que sea más sencillo. Dice, los que son de Cristo. Esa es la realidad que nos presenta primeramente este texto. Le pertenecemos a Cristo. No me pertenezco a mí mismo, le pertenezco a Cristo. ¿Te fijas cómo el Señor nos despoja del ego, nos despoja del yo? Los casados ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a nuestra esposa. ¿Sí? Esta barbita es porque le gusta a mi esposa. ¿Sí? Y el día que ella me diga me la corto, me la corto. Y ese pelito largo es porque le gusta a su esposo. ¿Se entiende? Ya no me pertenezco yo, le pertenezco a ella. Y viceversa. Nomás los recién casados allá dicen amén. Pero todos, mis hermanos, todos. No nos pertenecemos a nosotros mismos y le pertenecemos a Dios. Fue Él quien nos compró con su sangre. Fue Cristo quien nos compró con su sangre. Por tanto, ya no vivimos para darnos gusto a nosotros mismos. Dice el texto, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ese término crucifixión describe cómo el Señor espera que nosotros lidiemos con nuestra carne. Es que así soy yo, bien explosivo, ok, explosiva. El Señor espera que tú trates con esa explosividad de esa manera, crucifixión. En las crucifixiones, si tú piensas, no se le mostraba misericordia alguna a aquel quien estaba siendo crucificado. O sea, no le tenían misericordia. Era latigazo tras latigazo, golpe tras golpe. No había misericordia. De eso nos habla la crucifixión. Así que debemos de ser nosotros despiadados con esa explosividad, con esa comunicatividad, no sé si esa palabra ya la inventé, con las obras de la carne que están en nosotros. Así debemos de ser despiadados. No decir, bueno, le doy chancecita. No, hay espacio para darle chancecita. El texto bíblico da por hecho, si te fijas, los que son de Cristo han crucificado. O sea, da por hecho que ya las crucificamos, que ya eso no es un issue para nosotros. O sea, ya las crucificamos y las seguimos crucificando. Y si intentan revivirse, cálmese, ahí la volvemos a mortificar. Así que no olvidemos que esto no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino con el Santo Espíritu de Dios que mora en nosotros. Versículo 25. El primer punto es que crucifica la carne. El segundo punto es que se deja dirigir. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vivir por el Espíritu es dejarse dirigir. No es solo un cliché. Yo me dejo vivir o me dejo dirigir por el Señor. Señor, dirígeme. Y en tus manos, Señor, tómame. No es un cliché. Hay personas que dicen, yo dependo del Señor. Pero la verdad es que no. En la práctica dependen de todo menos del Señor. Eso nomás es de dientes para afuera. Es un refrán. Es algo bonito que suena bonito. Dejarse dirigir por el Espíritu fluye desde el principio este que te dije, de que ya no nos pertenecemos. Ya no soy el que dice para dónde. Ya mi opinión no vale.
¿Tú crees, a ver, honestamente, mi hermano, mi hermana, como a sensatos hablo, decía Pablo, de verdad, ¿tú crees que el Dios creador de los cielos, de la tierra, de todo lo visible, lo invisible, quien está en todo lugar, quien es omnipotente, omnipresente, omnisciente, le va a pedir opinión a alguien, a un mortal, por más erudito que sea? El Señor, voy a tomar esta decisión, le voy a preguntar allá a mi hijo Panchito, ¿tú crees que el Señor va a consultar con nosotros? Entonces, ¿para qué opinamos? O sea, el Señor, somos siervos de Dios, ¿no? Tú dices, ¿para dónde, Señor? Y yo voy. Tú dices, ¿para dónde? Ya nos dirigimos, o ya no nos dirigimos, perdón, por nosotros mismos. Porque cuando nos dirigimos por nosotros mismos, vimos los resultados. Algunos de nosotros, ¿qué te digo? Divorcios, hijos perdidos, etcétera. ¿Todo por qué? Por dirigirme a mí mismo, por querer seguir siendo el rey y hacer lo que quiera con dinero y sin dinero y todo esto. Ya vimos los resultados. O sea, el problema es de que queremos seguir siendo el rey y ver resultados de bendición y de aleluya. No, o sea, lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Y aquí vemos la diferencia entre cumplir con una religión, cumplir con rituales y dar fruto. Dos cosas diferentes. Una cosa es cumplir y otra cosa es dar fruto. Cumplir es de esclavos. Nuestra relación con Dios no es, como dijimos, de empleado a jefe, sino de hijo a padre. Dar fruto, por otro lado, es de hijos. Romanos 8:14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Te guías por ti mismo? Gran signo de interrogación si eres hijo de Dios o no. Pero te dejas dirigir por Dios en su palabra, eres hijo de Dios. Ahora somos sus hijos que clamamos Abba, Padre. Nos dejamos dirigir por Él. ¿Por qué? Porque confiamos en que el Señor sabe a dónde nos va a llevar. ¿O tú qué crees? El Señor sí sabe. A veces nosotros como papás no sabemos hacia dónde lanzar esas saetas. Queremos esperar hasta que las saetas crezcan y nos digan para dónde quieren ser lanzadas. Pero Dios sí sabe. Dios sabe a dónde nos va a llevar. Y dice su palabra que Él va a cumplir su propósito en nosotros. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Él va a cumplir su propósito en nosotros. Y ese es nuestro estilo de vida, ese es nuestro andar. No me muevo de aquí hasta que Dios me diga. Final, versículo 26. Una vida dirigida del Espíritu mantiene la unidad. Es el resultado. No nos hagamos vanagloriosos, dice el versículo 26. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Este último versículo nos comunica la idea de unidad. La vida dirigida por el Espíritu, dice el texto, que no es vanagloriosa. O sea, no está codiciando una gloria temporal, pasajera, vana, falsa. No se irrita contra otros, no envidia a otros. Y todo esto, mis hermanos, de nuevo contribuye con la unidad del cuerpo de Cristo. Y un pueblo unido, el pueblo de Dios cuando está unido, impacta el entorno del creyente, impacta las comunidades. Y esto es lo que nosotros podemos ver en la iglesia. Decía la gente, mira cómo se aman. Y hoy, dice Marcos Vidal en uno de sus cantos hermosos llamados Cristianos, dicen, mira cómo se separan. Para finalizar, mis hermanos, esta enseñanza, este capítulo que hemos visto completo a lo largo de esta serie, inició con un llamado para permanecer firmes en la libertad. Permanezcan firmes en la libertad. Y nos ha enseñado cómo se ve la vida en la carne y la vida que es dirigida por el Espíritu. La única forma de mantenernos firmes en la libertad, ¿sabes cuál es? Viviendo a Cristo. Es la única forma. ¿Cómo vivimos a Cristo? Llenándonos de su palabra, poniéndola por obra, siempre. No es en unas cosas sí y en otras no, en todo. Es su palabra la que me guía, la que me dirige. Ya ha puesto el Señor en nosotros el querer como el hacer, porque esa es su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Que seamos santos como Él es santo. Le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar orando. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es tan rica. Dice ella de sí misma que es útil
para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Hoy hemos visto 5 versículos, Señor. Y 5 versículos nos han instruido tanto, nos han desafiado tanto. Y no queremos solamente haber sido desafiados. Queremos, Señor, tomar decisiones radicales. Quizás, mi hermano, tú estás ahora en esta primera etapa, en la etapa que es de lo interno. Y estás como aquella iglesia de Éfeso, a la cual el Señor le dijo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el Señor te dice hoy, eso es, vuelve a las primeras obras, vuelve a la comunión conmigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Entra y disfruta de esa comunión que está disponible para todos aquellos quienes han creído en Cristo. Tú puedes con tus palabras decirle: Señor, voy a volver a la comunión contigo, volver a deleitarme en ese amor que tú derramaste por mí, para experimentar ese gozo y esa paz que provienen de ti, Señor. Quizás tú estás, mi hermano, en buena comunión, pero estás en esta etapa de lo externo, de tus relaciones con otros hermanos. El Señor va a volver por una iglesia, por una colectividad, y estaremos delante de Él por la eternidad adorándole. Por eso su palabra nos llama a amarnos unos a otros. El Señor te vuelve a invitar a que te unas al cuerpo de Cristo, a que permanezcas, des fruto, eches raíces, practicando la bondad, practicando la benignidad con otros creyentes. Quizás tú mismo has sido bendecido a través de la bondad y la benignidad de otros creyentes, pero el Señor te está invitando a ir a este otro nivel, de ser bondadoso, de ser benigno con otros. O quizás, mi hermano, tú estás en esta etapa de lo circunstancial. Estás en circunstancias que requieren que tengas fe, que requieren de tu fidelidad, que requieren de esa mansedumbre, de ese dominio propio. El Señor dice que Él está presto para darnos todo aquello que nosotros le pedimos. Y si nosotros le pedimos paciencia, Él enviará la prueba y las circunstancias para que podamos desarrollar esa paciencia. Gracias, Señor, por tu bondad, tu fidelidad, tu amor manifestado en tu Hijo Jesucristo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por cada familia, por cada joven, por cada niño aquí, aún por quienes nos ven. Bendíceles, Señor. Habla a sus vidas, sigue tratando con nuestras vidas. Sabemos que tú lo harás hasta que vuelvas. Y así queremos, Señor, que nos encuentres desarrollando este fruto del Espíritu. Gracias, Señor, por tu dirección, por tu guía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.